Muy bien, hoy lo que vamos a ver es lo que es múltiplo y divisibilidad. Muy bien, ¿qué es cada uno? Pues bien, lo que es un múltiplo es una cuestión simplemente matemática en donde si yo tengo un número entero al que al multiplicarlo ese número entero que yo estoy diciendo como por ejemplo a, si yo lo multiplico por cualquier número, por uno por 2 por 3 por 4 así sucesivamente, o cualquier número resultante de es un múltiplo. Ahora, ¿cuál es un múltiplo? Pues su múltiplo original, o podría decir que definitivo, es el número a, pero también es múltiplo de uno, múltiplo de 2. ¿Qué es lo que me quiero referir que es un múltiplo? Que cualquier número, como por ejemplo a por b igual a c, cualquier múltiplo que van a ser de este tipo, sus múltiplos o el origen de esos números van a ser dos múltiplos, el a o el b. Por como vamos a decir lo siguiente, el múltiplo de 36 son el 2, el 4, el 6, el 3, el 8 si mal no recuerdo, y obviamente el uno. Obviamente también está, si me acuerdo, el 12. El 24 ya no, porque no hay ningún número entero tal que me dé 24 por ese número 36. Y así sucesivamente. Ese es un múltiplo. Dado un número, ¿cómo podríamos decirlo que yo puedo descomponer ese número tal que sea una multiplicación? Como por ejemplo, 12 por 3 es igual a 36. 6 por 6 es 36. 4 por 9 es 36. 2 por, si mal no recuerdo, yo no me acuerdo, 15, 16, 15 por 18, mami. 2 por 18 es igual a 36. Y creo que el 8 no es un múltiplo. A ver, 8 entre 36, 8, 3, 3, 6, 4, 30. Sí, el 8 no es un múltiplo de 36. Y obviamente el 1, porque 1 por 36 es 36. Muy bien. Ahora, ¿qué es que sea un número divisible o un divisor? Pues, ¿qué números? Como por ejemplo, yo digo 15. ¿Qué números son los que me dan otro número? Si yo divido 15 entre algo, ¿qué números me dan un número entero? Acordándonos de que ¿qué es un entero? Pues puede ser el 3 o puede ser el 5. Porque 15 entre 3 es 5. Y 5 entre 15 es 3. Como por ejemplo, otro número, y estos son sus divisores. Otro número como por ejemplo el 24. ¿Qué números pueden ser? Pues el 2, el 4, el 6, el 8, el 12, etc, 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 hasta llegar al 24. A ver, 2, 24 entre 2 es 12. Ahí está.
24 entre 4 es 6. 24 entre 6 es 4. 24 entre 8 no es. Esto lo podemos descartar. 24 entre 12 es 2. Y otros números que estén entre el 12 y el 24, creo que no hay, pero no estoy tan seguro. Y el 24 entre 24 da 1, así que estos son sus divisores. A lo mejor puede haber uno entre el 12 y el 24, pero yo que me acuerde, no. Muy bien. Entonces, ¿qué números podemos decir de que a lo mejor sí no son múltiplos, pero tampoco son divisores? ¿Existen ese tipo de números? Pues sí. Esos tipos de números normalmente se le llaman como primos. Números primos. Bueno, ¿y cómo está definido lo que es un número primo? Pues es cualquier número, lo escribo, cualquier número tal que solo es tal que solo sus divisores son el 1 y sí mismos. Sí mismos. ¿Qué es lo que me estoy refiriendo a esto? Pues como por ejemplo, si yo tengo A y lo quiero dividir entre algo y me tengo que salir un número entero como los anteriores números, las anteriores cosas que vimos aquí arriba, pues ¿qué número me puede dar un número entero? Pues si yo lo divido A entre A, me da 1. Y si yo lo divido A entre 1, es igual a A. Y son los únicos que me dan un número entero. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, si yo tengo, como por ejemplo, 2A? Pues es divisible entre A, que es igual a 2. Es 2A entre 2 me da A. Y 2A entre 2A es igual a 1. Y 2A entre 1 me da 2A. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre este supuesto y este supuesto? Pues de que este simplemente es divisible entre sí mismo y entre el otro, mientras que los demás vemos de que tenemos más casos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que pues este número, el 2A, no es un número primo. ¿Por qué? Porque su definición es este. Son el 1 y el en sí mismos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué números son primos? Bueno, el 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, creo que el 23 y ya. Bueno, y hay más, porque hay una infinidad de números primos. Bueno, ¿por qué el 1 podríamos decir que no? Porque realmente, si bien sí cumple esto, pero la forma en cómo empezamos este tipo de números van a ser distintos del 1. Simplemente porque, como por ejemplo, solo son divisibles entre 1. Pues si dice de que si es entre 1 y en sí mismo, pues podemos decir, pues sí, claro, es el mismo. Pero debe ser distinta de 1. Vamos a ver de que en algún momento debemos de decir de que en efecto debe ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque todos los números son divisibles entre 1. Y lo que nos va a denotar que son distintos o no
Es de que si yo lo divido entre sí mismos me debe de dar uno. Siempre me debe de dar uno. Y obviamente uno entre uno me da uno. Pero deben ser distintos de uno. Entonces, el uno lo sacamos. El 2. El 2 sí cumple las dos. 3 si lo cumple, 5 si lo cumple, 7 si lo cumple, 11 si lo cumple, 13 si lo cumple, 17 si lo cumple, 19 si lo cumple, 21 si lo cumple y si me acuerdo también el 23 si lo cumple. Ahora, ¿por qué no el 2, no el 4, no el 6, no el 8, no el 10, el 12, el 14, 15? ¿Por qué? Porque si yo divido en cualquiera, vamos a decir, va a ser como una operación recurrente para poder sacar los números primos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé de que el 2 no es primo, pues para comprobar que los demás no son primos, es simplemente el número siguiente que queremos dividir, lo debemos dividir entre los dos anteriores. Entre los anteriores que sabemos que son primos. Como por ejemplo 3 entre 2, pues da un número fraccionario, o más bien un número decimal. Entonces no es primo, porque sí o sí debe de ser entero. Un número entero y debe de ser o uno o sí mismo. Y como esto nos está diciendo de que pues va a ser un número decimal y por lo tanto no cumple, bueno, cumple esta propiedad, pues el 3 sí. El 4 no, ¿por qué? Porque es divisible entre 2. El 5 sí, porque no es divisible ni entre 3 ni entre 2. El 6 no, porque es divisible entre 2 y entre 3. El 7 sí es primo, porque no es divisible entre 2, 3 y 5. El 8 sí es divisible entre 2. El 9 es divisible entre 3. El 10 es divisible entre 2 y entre 5. El 11 no es divisible. El 12 es divisible entre el 2 y el 3. El 13 no es divisible entre los anteriores. Y así sucesivamente. Y así podemos sacar los números primos. ¿Qué es lo que pasa de esta función recurrente o este algoritmo recurrente para sacar los primos? Que pues números muy grandes pues va a ser más difícil ver de que, a ver, si no son divisibles entre ellos. Híjole, pues no. Pues a ver el siguiente, a ver, y así, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué nos sirven para los primos? Pues lo vamos a ver después. Pero vemos de que si yo observo la foto de aquí, vemos de que utilizamos un 2 y vemos que es un número primo. Entonces, a lo mejor podemos hacer que los números se puedan representar simplemente por multiplicación de números primos. Pues a lo mejor lo vemos en otra clase.